Buenas noches, bendiciones a todos los que nos sintonizan en este programa del Centro Cristiano Reino de Embajadores, tu iglesia, tu familia, tu casa. En esta noche estamos súper contentos porque podemos llegar a tu hogar, a cada lugar donde te puedas encontrar en el trabajo. Queremos hoy impartir una palabra que sea de bendición, de edificación y de restauración. Así que te vamos a pedir que tú te mantengas en sintonía porque hoy vamos a estar tocando un tema sumamente importante y te vamos a pedir también que puedas compartir este contenido en tus redes sociales. Sabemos que cuando nosotros colaboramos en darle un share y darle, ¿verdad?, un like y activar aún las campanitas pues, para que se puedan beneficiar del contenido, sabemos que todo esto trae bendición a nuestras vidas. Así que te vamos a pedir que nos ayudes a expandir el Evangelio del Reino a través de ese share que usted le va a dar en la noche de hoy. Hoy estamos bien contentos porque estamos en el mes de la Biblia, así que en la noche de hoy queremos hablar un poquito, ¿verdad?, sobre qué implica este mes. Así que te vamos a pedir que te mantengas en sintonía. Si tienes que buscar tu cafecito, tu libretita, un papel, lápiz, lo que sea, para que puedas apuntar. Así que apresúrate para que puedas beneficiarte en la noche de hoy de esta programación. Me acompaña también mi esposo, el pastor Jaime Galván, para los que no lo conocen. Él es el pastor del Centro Cristiano Reino de Embajadores, ¿verdad? Y yo le voy a pedir que le pueda saludar en la noche de hoy. Amén, bendiciones. Muy importante, coméntenos, díganos de dónde usted nos está viendo, porque para nosotros es importante y si tiene alguna petición de oración también puede hacerlo. Claro. Como dijo la pastora, este es el mes de la Biblia. Todo el mes de septiembre, todos los años se conmemora la Biblia. Así es. Y este mes queremos traer una enseñanza acerca de la importancia, vale la redundancia, de la enseñanza bíblica. Lo importante que es enseñarles a otros la Biblia. Así que vamos a hablar más que de la Biblia per se, de la enseñanza de la Biblia. Y este miércoles, pues, conmemoramos así el mes de la Biblia. Así Vamos a es. hacer una oración y comenzamos. Así Amén. es. Padre, Amén. en el nombre poderoso de Jesús, en esta hora te damos toda la gloria y toda la honra. Te pedimos que tú ilumines nuestros corazones con la relevancia que tiene tu palabra, la Biblia, en cada una de nuestras vidas y la importancia de la enseñanza de la palabra para cada persona que nos está viendo y para aquellos familiares con quien este mensaje se va a compartir. Que podamos, en el nombre de Jesús, honrar la escritura, la palabra que tú dejaste para que te conociéramos y pudiéramos acercarnos a ti. Esto te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Pastora, yo le voy a pedir que por favor nos ayude leyendo 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 5. Amén. Así que la palabra dice en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Pablo le dice a Timoteo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. Y léanos también 2 de Timoteo 3, 14 al 17. Y sigue exhortando al apóstol Pablo, pero tú sigue firme en lo que has aprendido, de lo que estás convencido. Ya sabes de quiénes lo aprendiste. Desde tu niñez conoces las sagradas escrituras y éstas te pueden dar la sabiduría que se necesita para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. La escritura entera es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos, para reprendernos, para corregirnos y para indicarnos cómo llevar una vida justa. De esa manera, los servidores de Dios estarán plenamente capacitados para hacer el bien. Poderosa esa palabra. Amén. Pues queríamos traerte esos dos versículos, el versículo de 2 de Timoteo 1:5 y 2 de Timoteo 3:14 al 17, donde Pablo está exhortando a su discípulo, el pastor Timoteo, que era pastor en una iglesia en Éfeso, en la iglesia de Éfeso, le está exhortando acerca de la escritura, pero nos deja ver esos dos versículos en combinación, nos dejan ver
la importancia de la enseñanza de la Biblia. Por ejemplo, cuando usamos la Biblia para instruir a nuestros niños, para enseñar a nuestros niños, para moldear el carácter de nuestros niños. Dice el Proverbio 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y si nos fijamos, Timoteo es resultado, según Pablo, de que desde su niñez conocía las Sagradas Escrituras y había aprendido esas escrituras por la fe no fingida de su mamá Eunice y de su abuela Loida. Quiere decir que el rol de abuela y el rol de mamá en la vida de Timoteo lo habían instruido en la escritura y eso le había facilitado conocer el camino de la salvación por fe en Jesucristo. Así que es importante, ¿verdad?, que podamos instruir a nuestros niños en los caminos del Señor. Nunca subestimemos una escuela bíblica. He escuchado muchos testimonios de cómo hoy ministros que Dios está usando de manera poderosa han sido producto de esa abuelita, de esa tití, de esa hermana que tuvo en bien llevar ese niño, esa niña a una escuela bíblica. Y al estar expuestos esos niños a la escuela bíblica, en sus primeros años de vida, pues tuvieron ese proceso de formación. Y aún, ¿verdad?, aunque pasaron crisis en la adolescencia, ¿verdad?, y adolecieron, pero damos testimonio cómo al día de hoy están siendo de gran impacto en diferentes lugares. Así que el llamado en esta noche, pastor y amigo que nos ve, es que nosotros podamos seguir las enseñanzas que nos dice la palabra. Instruyamos a los niños en el camino. Muchas veces, y esto lo digo, ¿verdad?, con mucha responsabilidad, estamos orando, ay, que mi hijo conozca del Señor, que tenga temor al Señor, pero entonces no le establecimos, ¿verdad?, un buen fundamento. Sí que es importante, papá, mamá, que podamos hacer el esfuerzo, ¿verdad? Yo sé que a veces tenemos muchas cosas que hacer, pero dice la palabra, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás viene por añadidura. Así que ese espacio que podamos sacar como familia, primeramente para en la sala de nuestro hogar estudiar la palabra, enseñársela a nuestros niños, es algo tan fundamental que sabemos que como dice la palabra, cuando llegue aún de viejo, no se va a apartar de ella. Hay varias cosas que quiero aportar aquí en esta parte donde habla de Eunice, la mamá de Timoteo, y Loida, la abuela. Y es que las mujeres tenían un rol bien importante en la educación bíblica o de la escritura en la cultura hebrea. Tanto que, no sé si usted ha escuchado que se dice que las letras hebreas no tienen vocales. Pues eso es hasta cierto punto cierto, porque hasta cierto punto de la historia del pueblo hebreo, la escritura hebrea no tenía vocales. Entonces, cuando las mamás estaban tratando de enseñarle a los nenes las palabras, los nenes tenían que entender las palabras por el contexto, porque no tenían vocales. Okay. Es como decir cosa y casa. Si ambas palabras tienen las mismas consonantes, CS, y no tienen vocales, pues se va a ver CS, CS. Entonces, el contexto de la oración era lo que ayudaba a los hebreos a entender si era cosa o casa. Porque uno no vive dentro de una cosa, uno vive dentro de una casa. Y uno agarra no una casa, una cosa. Entonces, ese tipo de interpretación era lo que se daba hasta que las madres hebreas, las madres judías hebreas, comenzaron a crear las letras que le llaman las letras maternales. Okay. Porque entonces con unas marquitas para ayudar a los hijos a leer, a aprender a leer el hebreo, les crearon las vocales para que ellos pudieran distinguir unas palabras de las otras. Así que sí, las palabras hebreas tienen vocales y fueron creadas por las educadoras por excelencia de la cultura hebrea, que eran las mamás. Así que no es raro escuchar que Eunice y Loida eran las educadoras de la escritura
y modelaban la fe, porque no solamente que le leían la palabra, ellas modelaron la fe. Por eso es que el primer versículo que leímos dice, la fe no fingida, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. O sea que es una experiencia de vida. No, recuerdo ese versículo en Deuteronomio 6 que dice que hables de la palabra cuando caminas con tus hijos por el camino. Al levantarte, al acostarte, en tu Que la, entrada, en tu que la pongas salida, como frontales como entre tu frontal. Sí, frente, en la puerta. sí. Es que la palabra estuviera continuamente en tus actos, en tu manera de ser y en tu manera de explicar cómo era la vida, en tu manera de explicar cómo debemos tratar a los demás. Cuando decimos, por ejemplo, no necesariamente, lo que quiero decir que no necesariamente sentarte y leer, pero también decir, mira, es que la Biblia dice que amemos a nuestros enemigos, que hagamos esto, que hagamos esto. Yo hago esto porque, y no lo hago de esta manera. Papi, ¿por qué tú no lo haces así como lo hace el papá de fulanito? No, yo lo hago así porque la palabra dice tal cosa, tal cosa. Entonces, que en ese aprendizaje de vida se instruye valores, se instruye conducta, se instruye fe, se modela esa fe en la escritura. Y eso ayuda a que tengamos familias más sanas, porque tenemos hijos más sanos y sociedades y culturas más sanas. En la educación se hace énfasis, ¿verdad? Yo soy educadora y se hace énfasis a que el aprendizaje, más que una teoría, se aprende por modelaje. Así que me gusta mucho, pastor, porque Timoteo, cuando Pablo le habla, hace énfasis en la fe no fingida que hay en ti. O sea que aquí el apóstol Pablo reconocía y podía identificar que Timoteo, a un joven, llevaba una fe y practicaba una fe no fingida. Y esto lo aprendió por modelaje de su abuela Loida y de su madre Eunice. Así que más que verdad sentarnos a leer la palabra, que eso es extraordinario, es llevarlo a la praxis, llevarlo a la práctica, que, por ejemplo, dice un versículo, me viene a la mente, ¿verdad?, por el Espíritu, el que le da al pobre, le presta al Señor. Entonces, qué dinámica interesante que en lo cotidiano de la vida, cuando estamos por ahí llevando a nuestros hijos al parque, en lo cotidiano, nosotros podamos, ¿verdad?, hacer espacio y ser intencional en llevar merienda. De pronto llevamos meriendas extra y si los niños están en el parque y podemos nosotros aprovechar ese momento de diversión y vemos e identificamos a nuestro alrededor alguna necesidad o algo, podemos de manera intencional modelarle, que los niños vean y se expongan a la experiencia de que estamos dándole alimento a los deambulantes, ¿entiendes? Así que es importante que podamos, ¿verdad?, seguir perpetuando lo que podemos aprender de la vida de Timoteo y de su familia, que podamos, ¿verdad?, llevar a los niños a esa práctica y que ellos puedan ver, mira, aprendí de mi abuela que cuando había alguien con necesidad, mi abuela, por ejemplo, que recuerdo muy bien de tu abuela, creo que siempre había en casa de tu abuela un montón de comida y que tu abuela, ¿verdad?, alimentaba a la mayor parte de las personas. Pues miren qué mayor vivencia usted experimentó, pastor, de ver a su abuela como, y su tití, cómo amaban al prójimo. Sí, y entonces el segundo punto que también queremos traer es que esa escritura que le modelamos con nuestra fe, con nuestra vida, a nuestros hijos, a nuestros amigos, a todas las personas que nos ven, tiene la sabiduría para salvarnos por medio de la fe en Jesucristo. O sea, que el camino de la salvación, por medio de la fe en Jesucristo, esa sabiduría de cómo caminarlo, cómo llegar al Señor, está en la Escritura. Esa es la importancia de la Biblia. Muchas veces en los últimos años se ha sacado la Biblia de las escuelas, se ha sacado la Biblia de las universidades, se ha sacado la Biblia de muchos contextos. Lamentablemente ahora la Biblia está encerrada dentro de la iglesia y en temas de la iglesia solamente, y no se le da el lugar que antes tenía en nuestras sociedades. Y entonces cuando miramos nuestra sociedad,
también vemos que los valores que esa Biblia enseñaba y el temor de Dios que esa Biblia enseñaba y la sabiduría que esa Biblia daba tampoco está, y nos quejamos de la condición actual de las cosas. Y el tercer punto, pastora, la Escritura es enteramente inspirada por Dios. ¿Qué nos tiene que decir? Así que es importante entender que la escritura no la inspiró cualquier persona, fue inspirada por Dios y revelada por medio, ¿verdad?, del Espíritu Santo a muchas personas que escribían la palabra. Así que es importante entender que lo que estudiamos en la palabra literalmente viene del corazón del Padre, viene por inspiración de su Espíritu Santo. Así que esa palabra es viva, es eficaz. Así que es bien importante nosotros poder enseñar y entender la importancia de las escrituras. Fíjate que el punto 4 es que la enseñanza es útil ¿para qué? Para enseñar, para reprender y para corregir. Usted quiere realmente establecer un fundamento en su casa, en su familia. El mejor manual de instrucciones que tenemos para enseñar es la palabra de Dios, la escritura. El mejor manual de instrucciones para reprender, para corregir aún actitudes de nuestra vida, conductas, la podemos encontrar en el libro de la sabiduría. Me gusta mucho el libro de los proverbios, en estos días estoy leyendo mucho el libro de los proverbios, que añade a mi vida sabiduría. Y corregir, papá, mamá, tía, abuelita. ¿No sabes cómo corregir a ese niño? En la palabra que es útil, que es viva, que es eficaz, podemos encontrar muchos principios para nosotros poder corregir en amor a esta generación que tenemos la responsabilidad de instruirla en la palabra de Dios. Y la Escritura, además de enseñar, reprender y corregir, nos indica cómo llevar una vida justa. Nos enseña lo que es justo y lo que es injusto, pero tiene un propósito final. Y es que los siervos de Dios podamos hacer el bien o hacer las obras buenas que Dios quiere que nosotros hagamos. Así que todo esto de enseñar, reprender, corregir, indicar cómo llevar una vida justa, son 4 elementos que la Escritura es útil en nosotros, la Biblia es útil en nosotros, pero tiene un fin. El propósito final de que la Escritura trabaje eso en nosotros es que podamos ser siervos que hacen las buenas obras que Dios quiere que nosotros hagamos. Fíjate que mucha gente a veces cuestiona, pastor, la veracidad de las escrituras. Hoy en día hay tantas corrientes filosóficas y tantas personas que tienen diferentes creencias que aún en el día de hoy, en pleno siglo XXI, cuestionan la veracidad de las escrituras, pero de verdad podemos decir que hay evidencia arqueológica. Así que ¿qué nos tienes que decir con relación a eso? Es bien interesante que cuando la gente, por ejemplo, habla de la Ilíada, de los escritos de Platón, no ponen en cuestionamiento si fueron originales de Platón o si fueron originales de Homero, como la Ilíada. No ponen en cuestionamiento si fueron bien escritos, mal escritos, si fueron mal intencionados. Pero cuando se habla de la Biblia, pues ahí sí se cuestiona si fue verdad que lo escribieron los apóstoles, si fue verdad que lo escribió aquello, porque están tratando de socavar la veracidad de la Biblia. Más sin embargo, la evidencia que tenemos en términos de manuscritos, arqueológicamente, o sea, que hemos encontrado arqueológicamente a través de la arqueología, quiero decir, es bien impresionante cuando comparamos las tres obras antiguas, vamos a decir. Por ejemplo, la Ilíada de Homero. La cantidad de copias se estima que existen unas 1757 manuscritos de la Ilíada. La fecha de sus manuscritos datan del siglo II antes de Cristo, aunque la composición de la obra remonta al siglo VII antes de Cristo. Cuando vamos a los trabajos de Platón, existen 210 manuscritos solamente, no, ni 1700, 210 manuscritos de Platón. Y las fechas de esos manuscritos son del siglo IX después de Cristo
aunque Platón escribió en el siglo IV antes de Cristo, o sea, siglo IV, siglo III, siglo II, siglo I y 9 siglos más entre lo que Platón escribió y los manuscritos que tenemos. O sea, que los manuscritos tienen sobre 13, 14 años de diferencia entre Platón y la fecha del manuscrito. Pero miren la Biblia, miren la Biblia. La Biblia tiene más de 5.800 manuscritos del Nuevo Testamento en griego, koiné, alrededor de 10.000 en latín, más de 9.300 en otros idiomas antiguos como el siriaco, el eslavo, el etíope, el copto, el armenio, el árabe, sumando más de 25.000 manuscritos en total. La fecha de esos manuscritos, los fragmentos más antiguos del Nuevo Testamento datan del siglo II después de Cristo, que son solamente 2 siglos, comparación a 14. Exacto. Entre Platón y sus manuscritos Así es. hay 14 siglos. Pues entre Jesús y los manuscritos de Jesús hay 2 siglos. Así es. Así que son más cercanos. Y del Antiguo Testamento, como el Códice Leningrado, datan del siglo X después de Cristo, aunque los rollos del Mar Muerto, que incluyen parte del Antiguo Testamento, datan del siglo III antes de Cristo al I después de Cristo. Así que hay una importancia de esta abundancia y la antigüedad de los manuscritos que tenemos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Son tantas las copias y cuando las comparamos, todas están en el mismo contexto, todas tienen las mismas historias, en distintos idiomas, distintas traducciones de las mismas historias, y en un contexto histórico cercano a los originales. Así que hay menos razones por las cuales dudar de la Biblia Así es. que razones para creer en los escritos de Platón. Pero en las humanidades, Platón es como un ídolo y sus escritos no son tocados. Así es. Pero ese mismo sistema humanístico atenta contra la veracidad de la Biblia, quizás porque la encuentra amenazante a su filosofía humana, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la Biblia es muy importante y enseñarla sumamente importante. Desde los niños en la iglesia de niños, la escuela dominical de los niños, Así es. en las casas principalmente por papá y mamá, modelando esa vida de fe en la palabra. No una vida de fe en el vacío, una vida de fe en la palabra. Hacemos esto porque la palabra dice, mira, vamos a hacer esto porque la palabra dice, no deberíamos hacer esto porque la palabra dice. Que ellos vean cómo funciona, que ellos vean cómo trabaja, que ellos vean cómo la fe en la palabra salva, bendice, prospera, sana, restaura. Y todos esos testimonios, aun cuando ellos lleguen a viejos, aunque vengan tentaciones y procesos en su vida, Amén. son marcas que ellos tienen y que van a evitar que ellos se aparten del Señor por siempre. Así que a veces estamos, ¿verdad?, con ese issue de que, ay, están sacando la Biblia de la escuela. Ok, estoy de acuerdo con ese argumento, ¿verdad? Pero es que no podemos nosotros dejar la responsabilidad a la escuela. Nuestra responsabilidad está en el hogar, donde nosotros podamos levantar altares familiares, donde podamos desde pequeños instruirlos, hablarle de la palabra, contarle de los milagros, de los prodigios que hacía Jesús, que la palabra de Dios es la misma ayer, hoy y siempre, y impartirle esa fe que tanto necesita esta sociedad. Así que para concluir, cuando comparamos, está evidenciado, ¿verdad?, por lo que hemos hablado, los textos bíblicos no solo superan en número a otros textos antiguos, como usted ha expresado, sino que también cuentan con manuscritos más cercanos a la fecha de su composición original. Así que vemos aquí la veracidad. Esto no solo subraya la importancia cultural y religiosa que los textos bíblicos han tenido a lo largo de la historia, sino que también destaca la precisión, pastor. Esa precisión con la que han sido transmitidos a través de los siglos, de generación en generación. Así que esta riqueza de materiales proporcionan una base, un fundamento, familia extraordinario, excepcional, para
el estudio crítico y la interpretación confiable de la Biblia en el contexto contemporáneo. Así que cuando usted le digan por ahí a la Biblia, eso caducó, no. La palabra del Señor es la misma ayer, hoy y siempre. Las promesas de Dios no han caducado. Tenemos un sinnúmero de promesas, un sinnúmero de historias que podemos sacar desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, un montón de tesoros y principios de sabiduría para poder impartirlo en nuestras casas. Así que hacemos un llamado aún a los ministerios. A veces vemos que dicen, ay, llegó más que un niño. Miren, ese niño que llega a esa escuela bíblica es uno que puede ganar a miles. Así que no subestimemos jamás la niñez, porque a través de la Biblia vemos cómo Jesús decía que de los tales era el reino de los cielos. Vemos cómo los niños eran utilizados como instrumentos para multiplicar panes y peces, para alimentar multitudes. Vemos aún a Jesús perderse la María e ir al templo. ¿Sabe? Los niños son sumamente importantes dentro de nuestras congregaciones y familias de fe. Así que es importante, papá, mamá y ministerios de niños, que podamos seguir constantes enseñando la palabra de Dios, porque es importante para la generación que se está levantando. Eso es así. Y la Biblia, queridos hermanos y amigos, sigue siendo y siempre será la revelación de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y esa revelación la necesitamos Amén. para conocer por medio de la fe a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y poder ser salvos. Así que te invito a estudiar la palabra y a conmemorar este mes de septiembre cada año, ayudando a otros a conocer más acerca de la Biblia. Así Que es. Dios te bendiga y buenas noches. Buenas noches.